Ministro de Justicia, Rafael Catalá, bienvenido, gracias por estar aquí. Encantado, muchas gracias. ¿Ha visto usted al personaje del que estábamos hablando, el alcalde de Cartagena? Sí, bueno, es noticia hoy. He leído cómo dirige los plenos y cómo trata a los concejales y, bueno, pues no parece que sean ni las fórmulas más adecuadas en términos de cortesía ni tampoco de relaciones institucionales, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su estilo personal. Desde luego, y hablando de estilo personal, veo ahora mismo que el diario El País dice que el gobierno acusa al país de intolerante por rechazar a Soraya Sáenz de Santamaría y se refiere a sus declaraciones en las que usted se preguntó que no sabía el motivo por el cual el diario El País no había aceptado a la vicepresidenta del gobierno como parte de ese debate A4. Bueno, pues no es ninguna acusación, fue un comentario. A mí me preguntaron que cuál pensaba yo que era la motivación para que se hubiese dejado un atril vacío tan ostentosamente en un debate, y yo hice esa reflexión que no sabía cuál era el motivo, pero que no sabía si podía ser porque es vicepresidenta de un gobierno y les parecía poco, o porque es una mujer brillante, joven, en esto que estamos hablando estos días, con un currículum extraordinario, con experiencia, en fin, un poco para poner de manifiesto de manera irónica que creo que Soraya Sáenz de Santamaría podía haber estado perfectamente en ese debate. Soraya Sáenz de Santamaría y muchas más personas del Partido Popular, que quien organiza un programa de debate o cualquier otro elija con exclusividad al participante, yo creo que tiene unos tintes un poco de autoritarismo, ¿no? O viene quien yo digo o que no venga nadie. Porque lo cierto es que hasta ahora los debates en televisión, cuando alguien no iba, si no va y se niega que vaya nadie, entonces sí se deja la silla vacía, pero si se ofrece alternativas, esto no había ocurrido nunca, hasta Además, ahora. Fíjense que la imposibilidad de que asistiese el presidente del gobierno tenía que ver, por ejemplo, con que el presidente del gobierno había estado ese día en París, en una cumbre internacional, venía de estar en Bruselas, en una cumbre de Unión Europea-Turquía, tenía concertada con anterioridad una entrevista en otro medio de comunicación, o sea que yo creo que había argumentos más que de sobra para acreditar no ningún maltrato, ningún desprecio, sino simplemente pues que podía participar otro representante. Al final los debates, yo no creo que sean debates de personas, son debates de ideas, son debates de proyectos, de programas, y por lo tanto nosotros tenemos la suerte en el Partido Popular de que tenemos mucho equipo, mucho programa, muchas ideas y muchas personas que las pueden defender. ¿Y visto lo visto? ¿Usted vio el debate A3 que lo emitimos aquí en 13? No, no lo vi porque estaba en ese momento dando una conferencia en un colegio mayor con unos chicos estudiantes, y luego estaba en una radio, o sea que estamos yo creo que todos con muchas presencias, luego lo he leído y lo he visto también posteriormente, pero en directo no lo vi, ¿no? Pero al final le dieron ganador a Pablo Iglesias en el propio diario Convocante. Bueno, ¿qué le parece? Pues se decía que había ganado el debate. La primera editorial es que había ganado el debate, y luego también esas cosas no sé quién. Si quien vota son los propios, pues seguramente, claro, animan mucho al participante. Bueno, yo creo que en todo caso tenemos por delante una campaña que empieza mañana por la noche, a las 12 de la noche, y habrá ocasión de muchos debates, de muchas presencias, de muchas propuestas, de ideas y de programas, que eso es lo importante, y los españoles decidiremos el día 20 de diciembre en quién confiamos más. Y una campaña que empieza, como usted bien dice, y todos estamos muy pendientes antes de que comience esa campaña mañana a las 12 de la noche, de esa sentencia del Tribunal Constitucional que en un tiempo récord, ministro, decidiría sobre la inconstitucionalidad evidente de la proclama independentista del 9 de noviembre del Parlamento de Cataluña. Nosotros, cuando presentamos el recurso ante el Tribunal Constitucional contra esa resolución del Parlamento, es porque evidentemente consideramos que es francamente, manifiestamente inconstitucional y que debe ser declarada nula de pleno derecho, que significa que nunca ha existido, nunca ha surtido efectos, y lógicamente confiamos en que así sea, que la sentencia del Tribunal Constitucional vaya en esta dirección. Vamos a ver cuál es el fallo, cuáles son los fundamentos, cuáles son los argumentos que utiliza el Tribunal Constitucional, y esperamos que así sea. Lo cierto es que cuando el Parlamento recurrió y la señora Forcadell recurrió, dijeron que era una mera aspiración prácticamente, que no tenía ninguna consecuencia jurídica. ¿Usted cree que no tendría consecuencias jurídicas? Bueno, la propia, eso lo dijo el Parlamento de Cataluña en sus alegaciones ante un recurso. Se da traslado, lógicamente, a la otra parte y ahí alegas lo que tengas a bien. Bueno, eso es sorprendente, que se hayan venido a menos, ¿no? Cuando apruebas una resolución que propugna iniciar un camino hacia la independencia y que se promuevan leyes de ruptura con el Estado español, que luego cuando te piden que te expliques digas que, hombre, no, esto era una aspiración, no era tampoco nada material. Yo creo que ya demuestra la debilidad del planteamiento, la debilidad de los argumentos,
con todo ello, yo confío en que si el Tribunal Constitucional decide la declaración de inconstitucionalidad, esa línea quede cerrada definitivamente para siempre. Pues fíjese que yo me temo lo peor, porque esta misma mañana en Herrera en COPE ha estado Oriol Junqueras y ha dicho que ya dan por descontado que va a declarar inconstitucional el Tribunal Constitucional esta declaración de independencia y ha asegurado que no piensan acatarla. Vamos a escucharlo. No nos sorprenderá que el Tribunal Constitucional pues anule, considere, las consideraciones que crea oportunas. Siempre lo ha hecho así y siempre en el mismo sentido, por tanto probablemente no habrá ninguna sorpresa. Bueno, y que no la piensan acatar, ¿y entonces qué? Bueno, fíjese, en primer lugar me gustaría decir que el Tribunal Constitucional, eso que dice siempre lo ha hecho así, ¿no? El Tribunal Constitucional acude muchas veces el gobierno de la Generalitat y otros gobiernos autonómicos porque no están de acuerdo con normas del Estado y a veces les han dado la razón. O sea, el Tribunal Constitucional lo que hace es velar porque todas las normas que se producen en España sean acordes con nuestra Constitución, y ha habido sentencias de muy diversa índole. Yo creo que el Tribunal Constitucional hace una gran labor en ese sentido. Claro, si después de que el Tribunal Constitucional resuelva en el sentido que corresponda en este tema y en otros muchos, que cada día pone sentencias el Tribunal Constitucional en amparos, en recursos contra el Estado, incluso plantearse que en este caso no se va a cumplir, yo creo en primer lugar es una falta de respeto al sistema democrático, porque el Tribunal Constitucional es el garante de que en España se cumple nuestra Constitución cada día, que la cumplimos todos los gobiernos, todos los ciudadanos. Que un gobierno, que una institución, que un parlamento se quiera poner al margen de la ley, yo creo que está dando un mensaje de absoluta inseguridad, de incumplimiento, por una parte incumplimiento de las leyes, lo cual evidentemente es ilegal y eso tendrá las consecuencias que tenga que tener. Pero en segundo lugar están mandando un mensaje a la sociedad de que se pueden incumplir las leyes, de que no hay que respetar las normas de convivencia. Eso en términos ciudadanos. Y en términos que también me preocupa mucho, en términos económicos, la imagen que se da hacia los inversores, hacia las empresas, de que no se respeta la ley, en este caso en Cataluña por el Parlamento, yo creo que puede tener consecuencias gravísimas en términos de pérdida de riqueza y pérdida de valor para los ciudadanos. Y además, en este caso, también por primera vez, el Tribunal Constitucional notificó personalmente a cada uno de los posibles actuantes en la comisión de un delito. Si decidiera no acatar lo que dice el Tribunal Constitucional, están apercibidos en este momento. Así es, por eso decía que aparte de las consideraciones jurídicas que habrá que ver. Cuando dicen no la vamos a acatar, habrá que ver si es también una aspiración o es una realidad y qué van a hacer para no acatarla. Si promueven actuaciones de aplicación de una resolución declarada inconstitucional, eso tiene el Tribunal Constitucional, con la reforma que hicimos recientemente de la ley orgánica, podrá tomar medidas para hacer cumplirse su sentencia, y en paralelo a eso también hipotéticamente habría una vía penal que, en función de lo que suceda, en función de la tipificación que pudiesen tener esas conductas, sin duda puede haber responsabilidades. ¿Queréis hablar sobre esta cuestión de Cataluña para pasar a otras cuestiones? ¿Hacerle alguna pregunta al ministro, Esther? En definitiva, que en una primera fase, si como nos anuncia el señor Junqueras, se van a pasar por el forro del abrigo lo que diga el Tribunal Constitucional, va a haber unas sanciones administrativas, digo en una primera fase, que va a pagar el conjunto de los catalanes. Porque claro, es una sanción que pagará la administración, la Generalitat. Sí, las medidas que puede tomar el Tribunal Constitucional, conforme a la última reforma que se llevó a cabo, le otorga capacidad de imponer el cumplimiento de sus sentencias. ¿Eso cómo se hace? Se hace requiriendo, bueno, es una primera fase, ¿no? Oiga, cumpla usted lo que he dicho. La segunda es imponer sanciones. La tercera es inhabilitar. La cuarta es obligar al cumplimiento. O sea que hay distintas fases. Una de ellas es la imposición de sanciones. Hombre, sería paradójico que con los impuestos de los españoles, ¿no? De todos los españoles, y muy en particular de los catalanes, se paguen multas por desobediencia y por incumplimiento de sentencias. Siguiendo ese razonamiento, realmente seríamos todos los demás, porque como ellos están asistidos por el rescate, vamos a ser todos nosotros los que paguemos ese. Pero déjame que le lance una pregunta. Pero espera, sobre el fondo de rescate me gustaría que escucháramos a Mas-Colell, que es el consejero de Economía, diciendo que el gobierno es arbitrario en esta distribución del FLA y que además por eso han acudido al Supremo y dice sonría lo que quieran, pero paguen. No sé si podemos escucharle. Ustedes quieren recaudar nuestros impuestos y los recaudan. Quieren nuestras facturas y las tienen. Ahora les toca la parte de responsabilidad, pagar y hacerlo ya. Déjense de excusas de mal pagador. Es público y notorio que nosotros no disponemos de liquidez.
Les acusan de ser mal pagadores, disculpas de mal pagador y además de ser arbitrarios y de discriminar a Cataluña en la financiación. Yo creo que el señor Mas-Colell es un extraordinario académico que ha dedicado muchos años a la universidad, en universidades de prestigio en Estados Unidos, pero como gestor de fondos públicos creo que deja alguna cosa que desear. Es que el Estado no es el pagador de las obligaciones financieras de Cataluña. Hay un modelo de financiación, todos vivimos con nuestro presupuesto, esta casa, cada ciudadano, cada empresa vive con sus recursos. Lo que ha hecho el Estado es diseñar un modelo adicional, que es el Fondo de Liquidez Autonómica, para ayudar a las comunidades autónomas que tienen problemas para pagar sus gastos. Y ese fondo de liquidez no es obligatorio, el que no quiere no lo pide, pero el que lo pide, lógicamente, se somete a unas reglas. Pero eso es para ayudarles a pagar donde ellos no llegan, por su incapacidad para generar riqueza, para generar recaudación. Por lo tanto, de mal pagador, nada, mal pagador la Generalitat, que no está atendiendo sus obligaciones y necesita un apoyo extraordinario de todos los españoles, de una solidaridad de todos a través del FLA. Fíjese, ministro, que en este caso con menos razón aún, porque el modelo de financiación del cual se queja es el que ellos definieron introduciendo la reforma de la financiación autonómica en su estatuto en etapa de Zapatero, metiéndola en la única comunidad autónoma a la que le permitieron negociar el modelo que se iba a aplicar a todo el resto de ciudadanos españoles. Que, bueno, me voy a omitir el comentario sobre lo que debían estar pensando sobre el artículo 14 de la igualdad ante la ley. Pero déjenme que le pregunte porque ellos, la gente de RC, se le va cayendo por el camino ya qué es lo que piensan hacer. Entre las cosas que están diciendo ellos que piensan hacer es obligar a que los sujetos tributarios, es decir, empresas, ciudadanos y demás, pero sobre todo las empresas que tienen que hacer declaraciones mensuales, declaraciones trimestrales, están empezando a plantearse ya la posibilidad de exigirles, con presencia de la agencia tributaria catalana, que tengan que pagarlo, exigirles la obligación de pago ante la administración catalana. Claro, se encontrarían las empresas y posteriormente los afectados ya particulares en la situación de que obviamente por ley tienen que pagar ante la Hacienda Nacional y se encontrarían con la posibilidad de que les esté exigiendo la Generalitat el pago. Vamos a hacer preguntas, ¿Qué se puede hacer ahí? Eso es, rápidas, porque tenemos muchas cuestiones. Pues me parece que lo peor que puede pasar es que al final, por los debates políticos, institucionales entre gobiernos, traslademos los conflictos a los ciudadanos. Me parece un error de una gravedad democrática absoluta. Que una administración le genere, en vez de resolverle los problemas a la gente, se los cree, que le cree un problema a los empresarios. La mayor parte de las empresas tienen un ámbito que supera el territorial de una provincia, una comunidad autónoma, y por lo tanto tienen obligaciones de carácter general. Me parece que las obligaciones se liquidan con el Tesoro, con la agencia tributaria, como con la seguridad social. Por lo tanto, yo espero que no lleguemos a ese punto en el que sea el propio gobierno en que le genere un conflicto a un empresario de tener que decidir con quién cumple. Yo creo que en todo caso cumplirán seguro con la ley general, pero insisto, ojalá no lleguemos a ese punto, que sería gravemente antidemocrático que un gobierno le cree a un ciudadano un problema de no saber cuál es la ley aplicable y tener que incurrir en un incumplimiento de la norma por culpa de la administración. Antes de preguntarle sobre las medidas que se han tomado en ese pacto antiyihadista, los cambios en el Código Penal importantísimos para luchar contra el terrorismo, me gustaría su opinión sobre algo que dicen algunos políticos y parece que siempre pasan de largo o que no tienen nunca consecuencias, ¿no? Joan Tardá, de Esquerra Republicana, ha dicho que el Tribunal Constitucional está corrupto. Se ha quedado tan ancho, vamos a verlo. Nos interesa, y no lo escondemos, es que la mayoría de la ciudadanía de Cataluña descubra lo poco antidemocrático que es este Estado, que además incluso llega a corromper a sus instituciones tan importantes como el mismo Tribunal Constitucional, que, repito, está corrompido en sus funciones por actuar de parte. ¿Qué le parece? Me parece una irresponsabilidad. Me parece una irresponsabilidad absoluta que un responsable político se permita el lujo de hacer una acusación de cometer un delito, porque la corrupción es un delito, a un órgano constitucional. Como también me parece que ayer un portavoz del Partido Socialista, que parece que la campaña no acaba de empezar y ya estamos calentándonos más de la cuenta, haya acusado también al presidente del Gobierno de ser un beneficiario de la corrupción, sí, y del desfalco, no sé qué cosas dijo. Yo creo que deberíamos lo dijo todos, César Luena, y yo creo que podríamos incluso verlo. Vamos a verlo. Medir las palabras y debatir las ideas, pero esto de imputar la comisión de delitos a personas o a instituciones me parece una irresponsabilidad gravísima. Pues vamos a escucharlo. Durante esta legislatura, Rajoy ha sido uno más de los del PP que se han repartido el botín. Y los socialistas lo que queremos, con Pedro Sánchez a la cabeza, es que quien la haga lo pague primero y también lo devuelva.
Es que, ministro, es una acusación directísima de haberse repartido el botín. No, como digo, me parece impresentable que se haga ese tipo de calificaciones, y está imputando un delito. Por lo tanto, si lo conoce y lo sabe, pues que vaya ante un juzgado. Si algo hemos hecho en esta legislatura, que hemos hecho muchas cosas, ha sido trabajar durísimamente contra la corrupción, evitar que en el futuro vuelvan a suceder estos comportamientos, y esto que está descubriendo el Partido Socialista, de que quien la hace la paga y se devuelva lo robado, eso ya está en el Código Penal. Eso lo ha hecho este gobierno sin el apoyo del Partido Socialista. Por lo tanto, que ahora descubran que eso es lo que hay que hacer en el futuro, ya son varias que el señor Sánchez y su entorno dicen que van a hacer lo que ya está hecho, lo que hemos hecho en esta legislatura precisamente. Por ejemplo, ese pacto contra el terrorismo yihadista, al que se han sumado otras 7 formaciones esta misma semana pasada, ya son 9, lo suscribieron ustedes y el Partido Socialista se sumó en este caso. Y en un momento además tan delicado, donde hace 2 semanas se producían los atentados de París, esa masacre terrible. Y yo quiero preguntarle por ese nuevo detenido esta misma semana en Pamplona, que regentaba una tetería. Me parecía una cosa, la forma en la que están actuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y si ha servido esas reformas para que puedan actuar con esta rapidez, como se están demostrando con las cifras de detenidos, que ya van 70 detenidos en este año, ni más ni menos. Yo creo que es una magnífica demostración de la cualificación y la profesionalidad que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad en España. Lamentablemente hemos aprendido mucho durante décadas en la lucha contra el terrorismo etarra, y hay una altísima especialización en esta materia, y las reformas legales que hemos hecho esta legislatura en materia del Código Penal para tipificar este tipo de delitos que antes no existían porque no los conocíamos, el adoctrinamiento a través de las redes, esto del lobo solitario, esto de la captación a través de Internet, o también la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que hemos llevado a cabo para ser más ágiles en la utilización de las tecnologías para investigar y para poner a disposición de la justicia a estos presuntos delincuentes. Yo creo que les estamos ayudando a las fuerzas y cuerpos de seguridad a que hagan bien las cosas, y como se demuestra, las están haciendo muy bien. Sobre otras leyes, otras reformas importantes que han hecho ustedes a lo largo de esta legislatura, ¿cuáles destacaría? Ya sé que no da, porque esto da para una entrevista de 1 hora, pero ¿qué destacaría como aportación ahora que se acaba y que se va a pasar a otra nueva etapa? Nosotros hemos trabajado en esta legislatura haciendo muchísimas reformas en muchas áreas de las políticas de gobierno, y en justicia ha sido una de ellas. Hemos trabajado por una justicia más ágil, una justicia más rápida, más cercana al ciudadano, y por eso utilizamos cada vez más las tecnologías. Por eso a partir del 1 de enero próximo ya todos los documentos se presentarán telemáticamente. ¿Y eso se va a conseguir? Absolutamente. Vengo ahora de una reunión con todas las instituciones, con los jueces, con los fiscales, con las comunidades autónomas, y todos sabemos que esto es complicado, que no se hace fácil. Pero no más papeles, no más papeles. Estamos hartos de ver sumarios, pero vamos. Y los primeros, los jueces, apilados, los funcionarios, los fiscales, porque no se puede trabajar bien en esas condiciones. Por lo tanto, esas reformas han sido muy importantes. Las han sido también en términos de mejor gestión de la justicia, porque hemos modificado el reparto de las cargas de trabajo dentro de los juzgados. Seguimos invirtiendo y creciendo en la inversión para que la justicia tenga medios, tenga número de profesionales, de jueces, de fiscales, de funcionarios adecuado, que tengan buenas instalaciones, que tengan buenas tecnologías. En fin, hemos aprobado en el último año 14 leyes, y la verdad es que si tuviese que explicarlas todas me llevaría mucho tiempo, pero todas ellas, como digo, encaminadas a una justicia más los ciudadanos, y no hay que olvidar nunca ese enfoque. Supongo que Esther querrá preguntar también, además de todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Me gustaría que viéramos lo que ha dicho nada menos que Nicolás Maduro, llamando basurilla a Rajoy, diciendo que no va a gastar, lo ha dicho esta misma noche, no va a gastar ni un solo voto metiéndose con él, pero además con una amenaza, me suena a mí, diciendo que si no sale el resultado de las legislativas del domingo que él quiere, se echará a las calles porque la revolución tendrá otro paso. Vamos a verlo, y les anuncio ya que uno de los líderes de la oposición, Enrique Capriles, ha dicho, y hoy es portada del periódico ABC, que Venezuela es una bomba a punto de estallar. Pero vean al presidente de Venezuela. Nosotros no nos metemos con nadie en el mundo, con nadie. Por ahí salió Rajoy otra vez hoy, una basurita. Estás de partida, Rajoy, estás de partido. Chao. No vas a ganar ni un voto atacando a Venezuela. El pueblo español te va a decir: chao, Rajoy, vete de aquí. Yo sé que vamos a triunfar,
Pero si pasara una circunstancia negativa, yo me iría a las calles a luchar con el pueblo, como siempre lo hice. Y la revolución pasaría a otra etapa. Una nueva etapa vendría de la revolución. Preocupante, ministro. Esther, ¿quieres preguntarle? Sí. ¿Tienen ustedes dudas de la validez de las elecciones? Lo digo por el sistema electoral. Hay muchos observadores internacionales. Claro. Es un sistema que inicialmente creó Indra, ahora es una empresa norteamericana. A ver, a mí me inquieta sobre todo el cómo van a gestionar el resultado. Creo que va a perder Maduro y esto es un aviso. Pero del que haya pucherazo en sí, ¿ustedes tienen algún temor, alguna sospecha? Bueno, yo creo que de partida hay que dotar de legitimidad al sistema, hay que dotar de legitimidad y por eso todos los observadores están allí presentes para comprobar qué va a pasar este domingo. Ojalá haya una participación normal, transparente, un recuento objetivo y ojalá triunfe la democracia en Venezuela, es lo que todos queremos. Yo creo que no hay que tener la expectativa de que va a suceder lo anormal en este momento, pero también hay que tener en cuenta que si sucede, evidentemente toda la comunidad internacional lo debería... normal ya está sucediendo, es decir, él tiene competencias atribuidas a sí mismo, el presidente, porque dice que hay una normalidad en el país, es decir, y si el legislativo ya no es de su partido... Bueno, por eso yo creo que lo que tenemos que desear todos los demócratas es, respetando lógicamente a todo el sistema en Venezuela, que el pueblo se manifieste el domingo, que voten una mayoría, que elijan la opción que prefieran y que la democracia se consolide y se puedan corregir comportamientos dictatoriales, de limitación de la oposición, de pérdida de libertad de los ciudadanos, todas estas cosas que hemos vivido, que hemos visto que ha sucedido en Venezuela, que nunca más vuelva a suceder. Ministro, déjame que le pregunte por algo que es menos jurídico, menos legal, es totalmente político, pero está totalmente relacionado con esto, porque de momento no sabemos si hay pucherazo, de momento lo que sabemos es que ha habido balazo, porque que directamente ha habido gente a los que han matado. Entonces, tenemos en España una persona que se llama Pablo Iglesias, cuyo pasado ligado a este régimen es obvio, reconocido y avalado por las cuentas de una fundación en la que estaba él, estaba Errejón, estaba Luis Alegre, estaban todos, estaba toda la cuchipanda. Pero es que ahora tenemos además la declaración en la que él admite también que está recibiendo dinero, algunos lo dijimos ya hace tiempo, pero ahora ya directamente en la declaración de ingresos del Parlamento Europeo apareció que estaba recibiendo dinero del régimen iraní. Ha renovado ese contrato. Está haciendo un programa por el cual, según las acusaciones que hay encima de la mesa, y él no las ha conseguido desmentir, estaría recibiendo 3.000 euros a la semana del régimen iraní por el programa de Fora Apache que retransmite en un canal público iraní. Es normal, no se lo digo desde el punto de vista legal, es normal que en España tengamos un candidato que ha dependido de la dictadura venezolana y ahora depende del régimen iraní. Bueno, no sé si es muy normal, lo que sí es, y yo creo que eso es una de las virtudes de nuestra democracia, es transparente y lo sabemos, que hay gente que se dedica a asesorar a gobiernos de esta naturaleza, de este pelaje, y ya se presentan aquí en España y piden el apoyo de los ciudadanos españoles. Yo creo que lo que tienen que saber todos los españoles es quiénes son, a qué se dedican, cuál es su modelo de sociedad, cuáles son los gobiernos a los que apoyan, y ahora quieren que en España a los españoles les apoyen a ellos. ¿Y con quién pactan, no? También. Claro, esperemos que el sentido común, que es un valor que yo creo que está muy extendido en la sociedad española, ponga a cada uno en su sitio, y a quien cree que los modelos preconizables son el venezolano o el iraní, pues obtengan el menor resultado posible en las elecciones. Ministro, en el programa con el que concurrió las anteriores elecciones, el Partido Popular proponía una despolitización de la justicia que luego no se ha llevado a cabo porque la ley que se aprobó iba por otros derroteros. ¿Existe alguna posibilidad de que en la próxima legislatura, si gobierna el PP motu propio, es decir, no porque le incite a ello algún potencial aliado, sino motu propio, se retome ese espíritu de devolver a la justicia a la situación previa a la reforma del 86, es decir, que el Consejo General del Poder Judicial lo elijan miembros de la carrera judicial y no el Parlamento, etcétera, etcétera? En el programa electoral que presentamos el domingo y que está ya colgado en la página web, abrimos esa línea. Abrimos una línea de revisión y reflexión sobre cuál debe ser el modelo de Consejo General del Poder Judicial que mejor sirva al objetivo que tiene constitucionalmente el Consejo. El Consejo no es Poder Judicial. A mí me parece que no es objetivo y no es adecuado hablar de la politización de la justicia porque el Consejo se elija así o asado. El Consejo General del Poder Judicial no pone sentencias, lo ponen cada uno de los jueces.
pone jueces. Pero pone jueces que luego sí ponen sentencias. No pone jueces. Pone al frente de la organización a personas que conforman sala con otros cuantos jueces más en órganos colegiados. Bueno, pero eso yo de verdad lo creo firmemente. Tenemos una justicia independiente, una justicia profesional en España. Los nombramientos que hace el Consejo... Los españoles no piensan lo mismo, pues según las encuestas. Algo hemos hecho mal entonces cuando hemos trasladado una imagen de que por el Consejo se elija de una manera o de otra contamina al ejercicio cotidiano de la justicia cada juez, y tenemos 5.500 en su despacho poniendo sentencias. Es totalmente independiente cada día. ¿Y entonces por qué llevaba el Partido Popular esa propuesta de reforma en su programa la otra vez? ¿Y por qué lo sigue llevando? Si está muy bien como está, ¿por qué? Bueno, porque 37 años después de aprobar la Constitución seguimos debatiendo sobre cómo ha de elegirse el Consejo, lo cual demuestra que no hay un modelo claro. No sabemos todavía si es mejor que lo elijan los jueces, que lo elijan las asociaciones, que se sorteen los puestos, que hay quien lo preconiza también, que el Parlamento, donde reside la soberanía nacional, donde tiene una base democrática, pueda participar en la designación de unos candidatos que proponen los profesionales. En fin, los modelos son muy diferentes. Nosotros lo que quisiéramos de verdad es alcanzar un consenso y que la sociedad perciba de que el modelo de elegir el gobierno de los jueces no genera ninguna politización de la justicia, porque eso de verdad me parece que sería muy importante alcanzar un consenso entre todos y que se elijan como se elijan. La justicia en España es profesional y es independiente. Ministro, déjeme informar a nuestra audiencia que aunque algunos medios están dando ya por hecho que ha habido votación en el Tribunal Constitucional, no ha sido así. Nosotros hemos hablado con comunicación, la Dirección de Comunicación del Tribunal Constitucional, y lo que nos cuentan es que se ha producido un rececho en este momento y no ha habido votación. Pero yo quiero preguntarle por la importancia de que se produzca esa sentencia antes de la campaña electoral, que es al final lo que se va a producir en las próximas horas, si no es dentro de unos minutos, en las próximas horas. ¿Por qué es importante que esa sentencia esté antes de esta campaña y de estas elecciones? Bueno, los tiempos evidentemente los decide el Tribunal Constitucional. No sé si es tan importante que esté antes o no. Yo creo que es muy importante que el fondo de la cuestión quede claro, que el fondo de la cuestión quede aclarado y que se sepa que ese movimiento por la independencia, por la República de Cataluña, por la segregación del Estado, no tiene cabida en nuestro marco constitucional, y que el Tribunal haya priorizado ese trabajo y le hayan dedicado tiempo y esfuerzo de los magistrados para cuanto antes tener una sentencia. Me parece muy buena noticia. Es un tema tan importante para todos que cuanto antes quedase despejado, tanto mejor. Que coincida o no con el proceso electoral, de verdad que yo creo que eso no es relevante, menos. pero a mí me lo parece. ¿Y sí sería relevante que hubiera unanimidad, como si se ha conseguido la unanimidad en otras cuestiones cuando ha habido pronunciamientos también relevantes del Tribunal Constitucional con respecto a lo que está pasando en Cataluña? Yo creo que el Tribunal Constitucional, compuesto de 12 miembros, ahora 11 por el fallecimiento de uno de los magistrados recientemente, que actúe con unanimidad en los grandes temas de Estado, a mí me parece una buena noticia, porque frente a lo que antes comentábamos, hablábamos del Consejo y también oíamos al señor Tardá hablar del Constitucional, que está condicionado. En el Tribunal Constitucional hay personas de extraordinaria valía, de una carrera profesional dilatadísima, y que todos ellos, que provienen de entornos profesionales y sociológicos distintos, coincidan en el enfoque. A mí yo creo que eso también le dota de una fuerza adicional a las resoluciones que pueda adoptar. Bueno, pues esta es la noticia a estas horas, y le agradezco enormemente al ministro de Justicia, Rafael Catalá, haber compartido estos minutos con nosotros esta mañana aquí en Más Claro Agua. Supongo que tomará vitaminas para esta campaña. Aquí los periodistas ya tenemos hasta pupas, o sea, y empezamos con... Vengo de tomar Mepropolio para la voz. Me han dicho que la vitamina A y D en unos combinados va muy bien para la voz, sobre todo, que es lo que nos puede fallar a los que nos dedicamos a comunicar, así que hay que cuidarse. Bueno, claro que pues sí. Gracias, eso, cuídense y...